Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de la Divina Gracia, San José, San Pío X, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno. Buenas noches. Seguimos con el estudio del canon romano. En particular, estamos viendo en... Sí, señora. Bienvenida. La oración que en latín es comunicantes y que la habíamos traducido ¿de qué modo? De común unión, y la habíamos traducido unidos en la misma comunión, ¿no es cierto? Bien. Cuando decimos comunión, ¿Soledad estuvo la vez pasada? Bien, cuando decimos comunión, ¿a qué nos referimos? A la común unión. Común unión, bien. ¿Del cuerpo de Cristo? Excelente. Muy bien. Cumpleañero. No solamente la comunión eucarística, sino veíamos también a esa unidad social. Entonces, la charla pasada era para insistir que la misa es una acción social por excelencia. Bueno. Vamos a ver, entonces, primer punto. Ya la semana pasada hice la introducción, ahora la terminamos. Primer punto es comunicatio, misa y sociedad. Y el segundo punto va a ser el comunicantes et memoriam veneranda, o sea, la explicación ya de la oración. No sé, nuestros fieles jóvenes, de 10 veces que vienen a misa, ¿cuántas veces leerán las oraciones del canon? No es necesario, pregunto nada más para saber. El joven que está atrás ahí. De 10 veces, sos de... Porque no es necesario, en el seminario. Bien, pero de 10 veces, entonces, ¿cuántas veces? Ah, está bien. Soledad. O sea que, por lo que veo, muchos leen las oraciones del canon. Miren, qué bien. Está bien, Padre, ¿por qué se sorprende? ¿Vos la lees? Sí. Pobre, se está contando con la gente ahí. Bueno. Entonces, la semana pasada veíamos el texto de 1 Corintios capítulo 10, cuando San Pablo dice, miren, todos los que comemos y del mismo cuerpo, del mismo pan, haciendo referencia al signo, ¿no? Y bebemos de la misma sangre, todos somos un solo cuerpo. Eso es lo que había dicho la semana pasada. Bien. Y empezamos a hacer el estudio semántico de la palabra.
¿Qué significa estudio semántico? Significado, origen. Eso. Y habíamos dicho que la palabra comunicatio, de comunicante, está formada por comunicatio. Entonces, esta palabra, el mun, viene de munus. Y el munus significa oficio, encargo. Y el beneficio de ese oficio, por ejemplo, en la antigüedad se empiezan a formar los pueblos, las ciudades, las comunas, entre muchas familias que necesitaban un mismo beneficio. No sé, agua potable en la zona donde están asentadas las casas. Leña. Voy a ser muy básico porque es el origen de las comunas o pueblitos. La palabra municipalidad viene de ahí. Exactamente. Bien, vas madurando con el paso de los años. La municipalidad viene de ahí, exactamente, que sería como la célula de los grandes estados. De hecho, antiguamente el imperio, no sé, germano-romano, formaba parte, eran los feudos que se unían y de ahí las grandes ciudades y las comunas. Italia tenía varias comunas, en Inglaterra también. Entonces eran regiones en que los pobladores, las familias, se daban cuenta que solas no podían y hacían la instalación del agua potable, quizá un acueducto, ponían reglas del uso. Acá en Mendoza es muy característico. ¿Cómo se llama la Comisión del Agua? Departamento de irrigación. Porque como es un bien precioso, entonces, bueno, hacían la inversión grande de los canales, las acequias, pero después se ponían reglas de cómo se usa. La leña también, los lugares de pastar. También estamos hablando de la sociedad, sí, al comienzo de nuestra era, incluso antes también, porque los municipios parece que tienen su origen ya en el Imperio Romano. Entonces decían, bueno, ¿quién va a pastar acá y allá? Y también veían cómo se distribuían las zonas las mejor irrigadas para sembrar. Y después se empezaron a dar cuenta que necesitaban tener murallas, porque estaban los enemigos, los ladrones, otros ejércitos. Entonces empezaron a decir, che, hay que trabajar por el bien común, por el bien de toda la familia que estamos acá. Entonces, tal día trabajamos todo en levantar las murallas. Y otros dijeron, bueno, pero ahora hay cuestión de dar plata para comprar las armas y mantener un ejército. Entonces comenzaron los impuestos, arca. Y así se fue organizando todo a través de ese beneficio que se buscaba, el munus, que se buscaba un beneficio común de alguien que estaba encargado y que era mantenido por todos. Por eso, no sé, estaban los presidentes municipales, supongo, y le daban plata para decir, bueno, vos no vas a trabajar ni en tu campo, no vas a hacer comercio, pero te pagamos para que des unidad a esta comuna, a este pueblito. ¿Cómo? Bueno, eso es más moderno.
Entonces, comunicatio viene de un oficio. Entonces, munus, oficio, cargo, beneficio. Después se va a aplicar también a un don o regalo, que sería de tu trabajo. De ese oficio brota esto: el agua en nuestras acequias, los soldados puestos en la muralla. Bueno, yo pasé largas mañanas estudiando esto y estaba fascinado a descubrir, claro, que la misa es nuestro bien común. Es como nuestro reino. Luchar por el bien común de la patria es la Eucaristía. Eso es lo que le decía la semana pasada, que a veces nos acusan a la fraternidad de no ser más políticos. Porque, bueno, muchas de nuestras familias vinieron en los años 60, 70, una acción política. Entonces ahora dicen, no, y ahora la fraternidad se quedan chochos en su priorato, sin hacer nada más. Eso, es nuestra última trinchera y es una acción política. Porque es lo mismo que pasaba en la descripción que hice de inicio de nuestra era y final de la era pasada, o sea, de los romanos, de las invasiones bárbaras. ¿Qué hacían las familias? Decían, che, mira, está el imperio destruido. Vinieron los bárbaros y destruyeron todo, ya no hay unidad política. Entonces juntémonos entre esta familia que pensamos lo mismo, que tenemos el mismo interés, y defendámonos. Y es lo que pasa con los prioratos. Porque está la misa de por medio. Eso es esa comunicatio, esa comunicación, poner en común, es la misa. En esta visión, la Eucaristía, bien común que se comunica, podemos considerarla como la res pública por antonomasia. O sea, la res pública es la cosa pública, the commonwealth. Algo así se dice en inglés, ¿no? ¿Hay algún inglés por acá? Se dice así. Commonwealth, que significa lo que, ¿cómo se llama? Es la, ¿qué es el Commonwealth? Es distinto del derecho romano. ¿Cómo? Es distinto del derecho romano, una constitución jurídica distinta. Ah, la inglesa. Por antecedentes, nuestro por tradición. Bien. Bueno, pero claro, Commonwealth está conformada la palabra por el adjetivo común y el sustantivo wealth, o algo así, que significa riqueza, posesiones. Entonces, the Commonwealth era el of nation. British Commonwealth of Nation. ¿Qué tal mi inglés, eh? Parezco una vaca. Que es la riqueza común de los ciudadanos que puede estar constituida por bienes materiales. Entonces, nuestro bien común es ese comunicante, es esa función social de la misa. Usted va a decir, padre, no tiene sentido, pero creo que me van siguiendo más o menos. Algo de sentido, digo. La res pública por antonomasia es la Eucaristía, pues porque es máximamente participable. La Eucaristía así es nuestra ciudad, nuestra comuna, las murallas del reino. La Eucaristía es el agua y el sustento, el bien que dejamos a los nuestros. Es cemento que une, alimento que mantiene, vida que se comunica, sabiduría que se comparte, virtud que rectifica. Bien, entonces, la Eucaristía, el comunicante, es esa comunicación que se da en la misa. Estamos apuntando después a hablar del cielo, ¿no? Después con el comunicante y todos los santos del cielo. Pero quiero insistir en la noción de que Eucaristía es bien de muchos, o sea, la Eucaristía es de muchos, no es de uno, no es un bien particular,
no es un bien privado. No puede quedar encerrada la Eucaristía, la misa, en un individuo ni en una familia. Por ejemplo, cuando la fraternidad es llamada, no sé, a un nuevo centro de misa, nos pasó Cancún. Tremendo. Íbamos a Cancún. Entonces celebramos misa ahí en casa de un fiel. Y después íbamos a la casa de otro fiel. Y después a otro. Bueno, en San Luis también nos pasó lo mismo. En todas partes, siempre que comienza la fraternidad comenzamos en una casa de fiel en general. También, sí. Y la fraternidad tiende naturalmente a decir, no, tenemos que salir de las casas de los fieles. Y ir a lugares que decidimos nosotros, que vengan los fieles que quieran y que no dependa de la relación con los dueños de casa. Buscamos esa... ¿Por qué? Porque la Eucaristía es bien común, no es bien propio. La misa es de todos. Bueno, esa palabra es una frase del Papa Francisco que dijo en las JMJ de Portugal. Todos, todos, todos. Sí, quedó como referencia. Sonó feo, pero es cierta que la misa es de todos. De hecho, el Ratzinger dice por ahí en un librito que me regalaron el otro día que el derecho romano, cuando comienza el cristianismo, permitía reuniones privadas. Está bueno el dato va por el siguiente. Permitía, o sea, según el derecho romano, podía haber reuniones privadas. ¿Por qué el Estado romano persigue a la Iglesia si permitía reuniones privadas? Porque desde que nació la Iglesia se consideró un bien público, no para estar encerrado en sacristías, en casas privadas. Y por eso entra en conflicto con el imperio. Un buen dato que da un libro escrito en 1991, que era en ese momento cardenal prefecto de la fe. Entonces, nuestra misa es un bien público, no es de nadie, no es de ninguna familia, ni de ningún individuo. La Eucaristía, la misa, es un bien fundante y un bien común. Fundante y común. ¿Por qué fundante? Porque donde hay misa se establece una cristiandad, funda una cristiandad. Era lo que hacían los españoles cuando llegaban acá, los misioneros españoles a América. Ponían el espacio público, la plaza, ponían el ayuntamiento, el cabildo, y ponían la iglesia principal, la iglesia matriz, que después se hacía catedral con el paso. Pero había iglesia. Es tremendo, cuando uno va a Estados Unidos, en mis múltiples viajes, te sorprende, cuando visitas las ciudades, te dicen, este es downtown. ¿Y qué hace o sea, el centro de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Qué hace un hijo de España? Busca la plaza principal y ve, che, ¿y dónde está la iglesia? No. Eso, ¿dónde exactamente? ¿Cuál es el corazón? Los bancos. Eso es el downtown. Están los bancos, no está la iglesia. Y acá en Mendoza, ¿qué hay frente a la plaza principal? ¡Chan! Vino el salteño de Abolengo. Sí hay plaza principal, la plaza Parque Independencia. Pero entonces vos visitas, nos pasa a los extranjeros, los que venimos del norte bravo, que llegás a Mendoza y decís, la hacés visitar al visitante, o vos mismo decís, ¿y el centro cuál es? Sí, eso. Exacto. Era el área fundacional, 1861. Eso. Reaccionan los mendocinos. Bien, ese espíritu bravo cuyano.
Bueno, yo tengo una teoría, a mí me lo va a hablar. Efectivamente, Mendoza fue fundada, como todas las ciudades fundadas por los españoles, con una plaza, la iglesia y el ayuntamiento. Pero en 1861 se cayó todo. Quedan las ruinas de San Francisco, creo justo. No, San Francisco. O sea, que tienen, bueno, perfecto, quedan las ruinas. Se establece un nuevo centro, se traslada a lo que es el parque, a la Plaza Independencia, exactamente. Se diseña todo de nuevo en Mendoza. Posteriormente, sí, y las iglesias, por ejemplo, otro día visitamos con las Jacintas. Las iglesias más antiguas son de 1880. 1908 es inaugurada los jesuitas. La Merced también es 1909, más o menos. Entonces son muy recientes. Pero se destina así, frente al Parque Independencia, un solar para poner la iglesia. Pero nunca vino la inversión de parte del gobierno nacional, me parece. Es de lo que se queja Monseñor Verdaguer, de que no tenía catedral cuando es fundada. Bueno, perdón, ese toqué un poquito. Eso. Pero bueno, se fundaban las ciudades alrededor del altar. Y eso es cristiandad. Entonces, la misa, el santo sacrificio, es bien fundante y es también el bien común. O sea, por lo que debemos pelear como familias y como ciudadanos, es por los altares, son por los altares. Pero padre, su visión es muy clerical, es muy acotada, demasiado sobrenatural. Y sí, somos todos cristianos, acá todos tenemos la fe. Si no hubiese políticos católicos, cristianos, bueno, que ellos hagan su ciudad. Pero un político católico dice, lo principal de la sociedad, el bien común, al cual se debe ordenar toda la sociedad, el acto sublime más importante de una sociedad es el santo sacrificio de la misa. Y es por eso que en la antigüedad los gobiernos nacionales, los reyes, invertían y construían iglesias y altares. Es lo que yo digo, pienso, después me lo van a ratificar, como la nueva ciudad de Mendoza es ya en épocas de la masonería, liberalismo, ya no hubo, exactamente, ya no hubo esa inversión. Y es lo que se quejaba, se ve en la historia de Monseñor Verdaguer, eso. También la diócesis mendocina es de 1934, creo que es, me parece. Bueno, por ahí. Entonces, es muy reciente. Por eso que antes tampoco estaban allá en San Juan. Bien. Entonces, la misa, la Eucaristía, de Cristo Eucaristía brotan a caudales los bienes de la Iglesia y de la cristiandad. Una realidad que es comunicada entre muchos, la riqueza común, que es compartida por los que forman parte de tal sociedad. La Eucaristía es culto, es acto sublime de la sociedad. Y si la Eucaristía es la que da cimiento a la sociedad cristiana, la misa es el evento o acto principal de una ciudad. Es lo que la une y la eleva. La celebración del santo sacrificio es en un Estado católico el momento culminante donde toda la sociedad, gobernantes y pueblos, se reúnen en el acto más sublime que se pueda realizar. Es anticipo de la patria celestial. Esto es en épocas de la cristiandad. O sea, ¿por qué se levantaron catedrales tan grandes, tan altas, como se ven en Europa? Es porque decían, esto es lo más sublime. Era la iglesia que invertía, si quieren, sí. Pero eran también los reyes, que decían, esto es el bien común de mi nación, de mi reino. Bueno, San Luis, rey de Francia, es un ejemplo. Isabel la católica, es que sabían que eso eran gobernantes católicos,
Yo me estoy metiendo en un tema medio complejo, que el autor del libro, el padre Calderón, desarrolla en El Reino de Dios. Y para mí muy acertadamente el padre dice, no, es que un político católico gobierna con este principio. No como diciendo hago abstracción. Bueno, ese es un tema más complejo. Y Eucaristía y orden sagrado. La Eucaristía nos es dada por los sacerdotes. Solo a ellos Jesús les ha dado este poder. De ahí el relieve particular que adquiere el sacerdocio en la sociedad cristiana. Si no hubiese sacerdocio, no habría Eucaristía. Y si no hubiese Eucaristía, no habría unión de la sociedad cristiana. Bueno, eso es sobre estos temas comunicatio, la comunión, la misa y la sociedad. Ahora pasamos al segundo punto, que es ya la explicación de la oración. Todo esto fue como, yo vi la palabra comunicantes y ahí quedé, wow, qué fuerza la del canon, poner la palabra unidos en la misma comunión. Ahora, después de haber explicado todo el bagaje cultural que trae la palabra, o sea, toda la fuerza que está puesta en esa palabra, ahora la vamos a desarrollar ya en la oración del canon. ¿Qué nos va a decir el canon? Que están en sus misales. Esa oración. Nos va a decir, miren, almas cristianas, fieles que se consideran indignos, ustedes tienen carta de ciudadanía de una nación, de un estado, de una patria que sobrepasa, arrasa cualquier estado terreno. Ustedes tienen carta de ciudadanía del cielo, de la patria celestial. Eso está diciendo esta oración del canon. Esta oración del canon, que comienza con un participio presente. ¿Le suena participio presente, Lucía? Bien. Es un verbo conjugado, ¿no es cierto? Bien. El comunicantes está relacionado con qué verbo principal, porque es un participio presente del verbo comunicare. Venerantes et memoriam, ¿cómo no? Venerantes et memoriam, a ver. Comunicantes et memoriam venerantes. El venerantes también está relacionado, es otro participio presente que está relacionado a un verbo principal. Ese verbo principal es el del teigitur. ¿Le suena teigitur, José? Eso, la oración primera, te rogamos. Te pedimos y te rogamos que te dignes bendecir y santificar estos sacrificios sin mancha. Entonces, la construcción sintáctica, guarda, ya se habían olvidado de esos términos del colegio. La construcción de esta oración, de esta tercera oración, que es el comunicantes, está relacionada con la primera oración, que era: a ti, Padre clementísimo, te pedimos y te rogamos que te dignes bendecir y aceptar, creo que es en español, que bendigas estos dones
estos presentes, estos santos sacrificios sin mancha. Esa era la primera oración, que rezaba especialmente diciendo, porque te lo pedimos por tu iglesia. Después dijimos, memento domine famularum tuarum. ¿Se acuerdan? Acuérdate, Señor, de tus siervos y tus siervas. Y tercera oración es, te pedimos que te dignes bendecir y aceptar estos dones. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la sociedad de los santos. O sea, estamos compartiendo la misma riqueza que la Virgen María, que San José, que los 12 apóstoles, que los 12 mártires. Nosotros estamos acá, somos de esta sociedad. O sea, yo tengo derecho, así más o menos reza la iglesia, ¿eh? Nosotros tenemos derecho a que nos escuches y que nos des tu protección. ¿Se acuerdan que era Muniamur? Que pongas murallas de protección. Tenemos el derecho, ¿por qué? Porque tenemos la ciudadanía. ¿Viste cómo ahora la ciudadanía yanqui en México? Tener la visa norteamericana, ya está. O sea, el pasaporte norteamericano. ¿Cómo era? Sí, el pasaporte, la visa. La visa. No, vos, no, yo ya tengo. Es como, guarda, ¿eh? Es verdad que la vez que saqué la visa, ¿no? Sí, es la visa de no. Te revisan todo. Máxime en México, porque venían muchos centroamericanos y aprovechaba México como entrada, porque ya forma parte de, tiene varios tratados o acuerdos México. Sí, tenía, ahora perdí un poco. Entonces, no, yo ya tengo la visa, o soy ciudadano también, ¿eh? Digo que se sienten más. Bueno, a los argentinos nos parece lo mismo con la ciudadanía italiana. Vos ya tenés, no, ya tengo pasaporte europeo. Disculpa, vos tenés, ¿no? No pregunto mejor. No pregunto nada. Y ni el mundo es derecho, torcido. Bueno. Es que, perdón, esta digresión es para hacer un poco más ameno, por decir, miren, nosotros tenemos ciudadanía celestial. Y por eso te pedimos que nos escuches. ¿Nosotros la tenemos fundada en la unión con nosotros o porque también con nosotros la tenemos? Por el bautismo. Que lo dijo usted la semana pasada. Hizo referencia al 9º artículo del credo, que dice: creo en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos. Entonces, este comunicantes está basado, fundamentado en la comunión de los santos. Es uno de los artículos de nuestra santa fe. Comunión de los santos no porque los santos comulgan el cuerpo de Cristo, que a veces uno de chico pensaba eso, o de grande también, por lo que veo en el rostro de algunos. No es porque uno comulga el cuerpo de Cristo, no es la primera acepción de la comunión de los santos. Significa que las riquezas de los santos son nuestras riquezas. El agua, la acequia, la leña, las murallas del reino que ellos edificaron, de su comuna, es nuestra comuna. Nosotros tenemos derecho a las utilidades. Había una expresión de Cicerón que decía communicatio utilitatum. Está genial. Las sociedades anónimas, ¿no? Tienen hay como que comparten, ¿no? De pronto las remesas, los superávit son compartidos por todos los miembros de la misma sociedad, ¿no es cierto? Las acciones. Utilidad, exactamente. A propósito, uso estos ejemplos para que sepan que son
las utilidades de los santos, utilidades, son nuestras. Por eso existen las indulgencias. Por eso la Iglesia da indulgencias. ¿Por qué? Porque los santos, Cristo a la cabeza, la Virgen María, produjeron muchísimo. Así en México hacían así, que significa dinero. O sea, invirtieron muchísimo y estamos en una sociedad rica espiritualmente. Es más, nosotros deberíamos entusiasmarnos, querer ser santos, pensando en que, che, yo me tengo que poner las pilas, máximo un sacerdote. Porque si yo no gano plata espiritual, una manera de decir es horrible, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a ser de las almas? Nada más el pastor es el primero que tiene que invertir, ¿no es cierto? Como un padre de familia que está pensando, a ver, bajaron las acciones en Wall Street. Entonces, bueno, a ver, pará. ¿Qué hacemos, no? Invierto en dólares, compro una casa, compro un auto. Están muchas veces Bitcoin, perdón, sí, Bitcoin, no, eso. ¿Saben la cantidad de gente que ha perdido plata por invertir ahí? Porque los engañan, ¿no es cierto? Bueno, no sé si todos. Pero un padre de familia está pendiente de eso. Bueno, para nosotros, a niveles mucho más bajos que los santos, pero deberíamos decir, che, me flaco, me tengo que poner las pilas, pues tengo que ganar fuerza espiritual. También cuando uno peca, cuando uno no le es fiel a nuestro Señor, esperemos que nunca es una cosa grave, pero cuando uno le es menos generoso a nuestro Señor, que se da tal o cual licencia, no, bueno, no exageremos, ¿no? Un descansito, un capítulo de la serie de Netflix. Entonces, no, bueno. No, pero no es tan grave, es cultural, ¿no? La cantidad de tiempo perdido, la cabeza que se llena de cosas que no. Bueno, no es para tanto. Pero ahí yo a veces digo, no, pero le estoy bajando la inversión al bien común de la iglesia. Porque la iglesia también se actualiza en nuestra situación. O sea, nosotros somos menos generosos y Dios dice, mire, baja, aumenta el riesgo país. Estamos en 900, ¿vale? Tremendo. Me dirijo a todos los términos económicos, ustedes me los siguen bien ahí. Entonces, bueno, ya, entonces entendieron estamos compartiendo las mismas utilidades de inversión de los santos. Es muy importante esto. Y es la construcción sintáctica de esta oración del canon, que es la tercera, ¿no? Ya después del Santus, del comienzo del canon, es decirle a nuestro Señor, mirá, Señor, escucha nuestras oraciones porque estamos comunicados o unidos en la misma unión que la Virgen María, que San José, que los apóstoles. Es muy, muy profunda. Además de estar unidos con la misma comunión de méritos que tienen ellos, que nos los hacen partícipes, la Iglesia venera en los santos sus méritos. Es muy frecuente en la liturgia ese pedir la intercesión de los santos, decir, che, tus méritos son nuestros, pero también recurrir a ellos en actos de homenaje, de honor, decir, reconocemos lo que ustedes son nuestro ejemplo. Todo esto los protestantes lo han volado. Todo esto el Novus Ordo Missae lo ha reducido, sino casi puesto a su mínima expresión, que ni se menciona, decíamos en la última charlita. O sea, el sacerdote puede mencionar a la Virgen y a los santos de devoción que él quiere ese día y ya está. Nosotros tenemos que decir estos 26 santos
en este momento, en esta oración, y después vamos a repetir más adelante otro, ¿cuántos son? Como 12 creo, no me acuerdo bien ahora. Tenemos listas largas de santos, pero ese es bien católico. En el Confiteor, fíjense, 2 veces repetimos San Pedro, San Pablo, 2 veces la Virgen María, San Juan, San Miguel Arcángel. Y en esa doble función de decirle, te confieso a ti, Virgen María, San Miguel, San Juan, Pedro, Pablo, y te pido que intercedas por mí. Es doble es como una doble actitud de nosotros fieles a los santos. Aprovechar su intercesión y venerarlos. Como un comercio. En buen sentido, en varias partes se dice esa expresión como un comercio entre cielo y tierra. Y dice el autor también, hay una comunicación en el culto a Dios. Ellos allí en el cielo adoran a Dios, a nuestro Señor, les rinden homenaje. Nosotros aquí también estamos unidos en el mismo sacerdocio de Cristo. Y nos unimos a través del sacrificio de la misa. Entonces es en la misa que se hacen presentes los santos. Como estuvieron ante la cruz del Calvario, la Virgen María, imprimis, en primer lugar la Virgen María, San Juan Evangelista, Santa María Magdalena. En la misa se repite esa presencia del cielo. Bien. ¿A quién nombramos? ¿De quién nos gloriamos? ¿A quién pedimos que vengan a interceder por nosotros? En primer lugar, le pedimos o buscamos los méritos de, pueden leer ahí, no tengo el misal. Eso, entonces, unidos en la misma comunión y eso, y venerando en primer lugar la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Imprimis, la expresión latina, en primer lugar. Está bueno, ¿no? Perdón que haga esto, está bueno porque es para que se den cuenta, estamos pidiendo que la Virgen María, la ponemos a la Virgen María como primera ciudadana del reino de los cielos. Y le atribuimos, la llamamos por 2 privilegios. ¿Cuáles? Virgen y Madre, Madre de Dios. Esto es antiquísimo. Se la venera a la Madre, a la Virgen María, a María, a Nuestra Señora, y con orgullo lo hace el pueblo católico, como Virgen y Madre de Dios. Pero desde siglos y siglos que están honrando a Nuestra Señora de la misma manera. Es impresionante. Bien, ya que uno se dé cuenta de que si no, pará, esto lo rezó, no sé, San Ambrosio, San Agustín, San Cipriano. Algunos de los liturgistas modernos, que reconocen que el canon es antiquísimo, llegan a decir, bueno, esto de reconocimiento de que la Virgen María es Madre de Dios señala que fue escrito después del Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso es 431, cuando se dice que es la Madre de Dios. Entonces, es como posterior, si querés.
Es lo que dicen algunos. El autor dice, el canon romano ya del siglo II ya viene bien armadito y son discusiones que se podrían hacer, bueno, pero cito a estos liturgistas modernos para decir, incluso ellos dicen, no, esto del 431 del Concilio de Éfeso. ¿De qué? De Simeón fue simultáneo. Son todos antes de Sí, parece, bueno, o sea, volviendo a la historia del Génesis, del canon, el autor dice ya con San Pedro, que muere en el año 67, se fue complementando un poco, dice, con San Sixto y hay otros par más. Está un poco, bueno, la nebulosa cuando se cierra el canon. Señalo, los mismos liturgistas modernos reconocen que el canon del final del siglo IV ya está armado casi como lo tenemos nosotros. Es verdad que hay algunos santos que son posteriores. Entonces, bueno, se entiende que fueron puestos, no sé, San Cipriano y San Cornelio son del año 250, que están citados acá. Entonces, bueno, esos santos sí, pusieron la expresión después. Es verdad que San Gregorio Magno, año 590-604, ya incorpora un Anc Igitur, que es la oración siguiente, y ya dice, o sea, no la incorpora. Había varias posibilidades y dijo, tomamos esta y cerramos y ya no se mueve. Pero más o menos desde el San Gregorio Magno, el canon no se mueve, es inamovible, no se toca, intocable. ¿Quién? San Gregorio de... Final del siglo VI, comienzo del VII. Muere en el año 604 de nuestra era. En todo caso, la expresión llamando a la Virgen, Madre de Dios y Virgen, estamos moviendo los labios junto a millones de cristianos de todas las épocas y antiquísimos. Madre de Dios y Virgen. Y de estos dos privilegios de Nuestra Señora, brotan los otros dos de su Inmaculada Concepción. La relación entre Virgen e Inmaculada es muy estrecha. Y entre maternidad y corredención, de ser llamada ella a ser socia, como madre del Hijo Redentor, corredentora. Es lo que dice el libro majestuosamente, en 4 líneas. Yo lo dije en 80, pero... Algunos se quejan, padre, es difícil el libro del padre porque está como muy reducido. Si no, habría sido un libro de 1200 páginas. Apenas salió de 600, creo. El mismo padre se ríe, ¿no? ¿Por qué en primer lugar se venera a la Virgen Santísima? Sí, por ser madre, corredentora. Y quizás especifico mejor la pregunta. A los santos le tenemos devoción o veneración que se llama dulía en griego. ¿Y de la Virgen María? Por la hiperdulía. Fíjense cómo en el canon ya nos está enseñando muchísima teología. Entonces, la Virgen la sacamos del común y decimos, no, ella está en primer lugar, o sea, después estaremos nosotros pecadores con San Pedro, San Pablo, ojalá estuviésemos a ese nivel, pero ella está más arriba. Está como aparte de la iglesia. Aparte, no, está más arriba. Todo esto lo digo porque después del Concilio Vaticano II, y en esto estoy repitiendo un libro que a menudo cito acá, es la teología del Concilio Vaticano II de EUNSA, la Universidad de Navarra, del Opus Dei, que dice justamente que después, en el tiempo de los concilios había como 2 tendencias respecto a la Virgen María.
unos que decían, la Virgen María está más cerca de Cristo que de nosotros, y otros que decían, la Virgen María está más cerca de nosotros que de Cristo, se asemeja más a nosotros. Consecuencia de eso va a ser que después del Concilio Vaticano II, a la Virgen María se la considera más del montón, en cierta manera, no es que dicen que no sea santa, no. ¿Me entienden? Quiero hacer la diferencia entre llevarla más cerca de Cristo o tirarla más hacia los hombres. No sé si es un cardenal que sí debe hacer explicación, dijo que era su primer convertido. Eso sería la tendencia a decir, el Papa Francisco también tiene otras afirmaciones, como que ella es una más que de nosotros, o sea, está con nosotros. Por eso habla mucho de María Peregrina. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Es que yo iba a un colegio de la diócesis, entonces todos los primeros viernes había misa, entonces. Sí, María Peregrina creo que le llaman, ¿no? Siempre del lado tirando para nosotros. Y en la Mariología anterior al concilio, la Virgen siempre fue tirando para nuestro Señor. Por eso el magisterio interviene con Pío IX, definiendo el dogma de la Inmaculada Concepción. Y el último dogma definido también esas cosas de la providencia, que fue, ¿qué papa, Fernando? El último dogma definido. Pío XII. La asunción de la Virgen a los cielos, 1950. La asunción es 50. Pero es algo raro, ¿no? Que justo se venía justamente con esa tendencia de Nuestra Señora cada vez, y de pronto llegó el concilio y la sacó y la corrió. En el libro este del Opus Dei decía, vino un decenio sin María. Después del Concilio Vaticano II, hasta 1974, creo que hay una encíclica de Pablo VI, que vuelve a dar un lugar a Nuestra Señora como madre, pero ya no como corredentora. Por eso el Papa Francisco decía, no me venga con tonteras de corredentora, porque corresponde, además de sus ideas locas, sería a una tendencia teológica que quiere decir la Virgen María más con el montón. No me vengan con corredentora, no me vengan con mediadora de todas las gracias, porque hay un único mediador que es Cristo Jesús. Eso es cierto, hay un solo mediador, pero la Virgen María en la visión católica estaba más cerca de Cristo. Por eso ella, si que Jesús es la cabeza del cuerpo místico, Nuestra Señora es el cuello, la garganta, o sea, nos viene todo de la cabeza a través de ella. Imprimis, en primer lugar, para cuando mañana vengan a misa, recen con fervor. Imprimis, pensando en ella, en ti, María, Madre de Dios, Virgen. Después viene San José. Que es un agregado, exactamente. Es un agregado del Papa Juan XXIII, que es el Papa que convoca el Concilio Vaticano II, que al inicio del concilio hace una reforma que fue medio polémica, aplaudida por algunos y criticadas por otros. ¿Qué pasa? Cambia el canon. En nuestros misales, de hecho, el otro día hablaban que había un misal que no mencionaba a San José. En ese no salía, porque ese debe ser anterior al 62. Entonces, durante 14 siglos más o menos, el canon romano había quedado inamovible, intocable. Era el canon, la regla, nadie se metía con él. Entonces, de San Gregorio. Algunas reformitas acá allá, pero el texto era así. Bueno,
Hay algunas reformitas, sí, pero se mantenía muy, la iglesia sostenía así como diciendo, no me toquen el canon. Por eso también el Concilio de Trento dice, el canon es buenísimo, perfecto, no se metan con el canon. Juan 23 empieza ya a debilitar las trincheras católicas. Empieza a cambiarle el juego, a tambalearlas. Y dice, invocando un motivo de piedad, que quizás es sincero, no nos vamos a meter. En todo caso fue bien utilizado por el progresismo. Dice, voy a hacer una reforma del canon y ahora en el comunicantes, después de la Virgen María, pongo a San José y después los apóstoles. A Pío IX, que era muy devoto de San José, que lo nombra patrono, protector de la Iglesia Universal, que promueve las letanías de San José, y tiene varias cosas más, un poquito posterior las letanías, pero está muy en ese movimiento de veneración, de honor a San José, de recuperar y pedir su protección. Le habían pedido que nos pusiesen el canon a San José. Y él, que era recontra devoto, dijo, no, el canon no se toca. Bueno, algunos de los liturgistas modernos a Juan 23 le pide cambiar, sabiendo algunos de ellos que iba a servir para debilitar ya la postura del canon, que después terminará en la Misa Nueva, que ya después terminó en destrucción total. Y Juan 23 dice, si voy a cambiar el canon, pongo a San José. Bueno, fue aplaudido por unos y criticado por otros. ¿Quién los criticaron? Los que decían no toquemos el canon. O sea, los más ortodoxos. Pero también fue criticado por los modernistas, porque decían más santos. Basta de santos. Fue aplaudido por otros que decían, bueno, San José, bueno. San José está bueno que esté, sí, exacto. Por favor, dice Florencia. Sí. ¿Y el autor qué dice? El padre Calderón. Dice, y bueno, dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Está bien la solución que da el padre, porque el hecho de cambiar el canon no fue bueno. Debilitó la posición católica. Dio pie a los que cambiaron todo después. Empezó a debilitar. Pero está bueno que esté San José. San José tiene un lugar especial. Sí. Eso fue lo que pasó. Pero, dice el padre, hay algo en todo esto, porque San José tiene que aparecer para rescatar la iglesia. Hay algo con San José, porque el Concilio Vaticano II fue especialmente dedicado a San José. Juan 23 lo pone bajo su protección a San José. O sea, que San José protege el Concilio Vaticano II. Sí, no, sí. Y yo sí, Bergoglio tomó la decisión de entrar al seminario en la Basílica de San José de Flores también. Se bautizó, creo que no se bautizó ahí, pero algo, hizo la primera comunión ahí también, todo. Está muy relacionada la historia de Bergoglio con San José. Qué tremenda, Laura. Vamos a tener que terminar acá por la... Bueno, llegamos hasta San José. Creo que ya le había adelantado que comunicantes tenían mucho, porque ahora vamos a ver los santos, a tenerle devoción. Nos vamos a meter en los distintos santos que nos van a ayudar a rezar con devoción el canon, ya que 8 de cada 10 misas de nuestros fieles es rezada con el canon. Hay una propaganda de Wiccas
8 de cada 10 gatos quiere. Terminamos. Ya. No tiene culpa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. eso de los gatos